Vamos a meternos con otra candidatura más, en este caso con la aspirante, podemos llamarlo de esta forma, hacia la banca del Senado en la capital, en el departamento de la capital. Un Senado que quizás desde algunas perspectivas viene viéndose como cierta traba de algunos proyectos que se generan en diputados, pero que al momento de darle salida en el Senado quedan ahí trabados. Pero bueno, veremos cómo se aborda, desde qué perspectiva esa situación y sobre todo algo que también se tiene muy en cuenta, en el Senado hay 18 varones y una mujer. Justamente quien nos acompaña quiere cambiar quizás un poco esa suerte y esa composición. Estaba con nosotros, tiene la amabilidad de acercarse hasta nuestro estudio Virginia Coudanes, precandidata a senadora por el departamento La Capital. Virginia, ¿cómo va? Bien, muy bien, Sergio. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿compartís parte de lo que dije de la visión del Senado? Sí, bueno, ahí justamente ya lo venimos conversando, el tema de la composición del Senado, y por hoy hay una sola mujer dentro del cuerpo. Hace 30 años que no hay una mujer que representa al departamento La Capital, y desde ese lugar nos parece interesante una mirada renovada y una mirada centrada sobre todo en el territorio, ¿no? Nos parece fundamental como equipo, con Maxi Puyaro, con José Corral, con Checho Basile, con todos los referentes de las localidades. Pensamos en esto, en volver la mirada al territorio, que nos parece que es realmente lo que hace falta, lo que hay específicamente una ausencia en ese sentido, y en ese punto nos parece que está la renovación también. ¿Por dónde pasa hoy? Supongo que la seguridad sigue siendo y va a ser central en toda la campaña. Saquemos la seguridad. ¿Cuál es el punto que sigue? El punto que sigue tiene que ver con la infraestructura vial en el departamento de La Capital. Tiene que ver con las obras estratégicas y emblemáticas que se han comenzado en la gestión provincial anterior y que esta gestión provincial no las ha terminado, como el Canal Roverano. Estuvimos en Santo Tomé con Maxi Puyaro hace unos días, también con Daniela Una histórica Cuesta. obra en Santo Tomé. Una histórica obra. Se hicieron 2.700 metros en la gestión de Miguel Lifchitz, en la gestión de Omar Perotti solamente 500 de la segunda etapa, ¿no? Y acá hago como una pausa porque digo qué escasez, qué pobreza en la inversión en la obra pública. Sabemos que una obra pública que se ha ralentizado, lo sabemos, hemos hablado también con las instituciones ligadas a la construcción, y que bueno, que le vienen pidiendo al gobernador Omar Perotti la puesta en valor de la obra pública, ¿no? Y lo vemos en el departamento, lo vemos cuando recorremos instituciones que están muy solas. Hablamos con todos los gobiernos locales, hicimos una reunión de la mesa, armamos ya una mesa de trabajo que va a continuar cuando sea senadora del departamento, con los gobiernos locales, con los referentes de las localidades, para identificar las problemáticas. Y luego de la seguridad, como bien vos decís, que necesitamos un plan de seguridad serio, con responsabilidad, con mediciones, con impacto. También tiene que ver con la infraestructura vial y con las obras emblemáticas. ¿Por qué? Porque también abona el desarrollo económico productivo de la región, ¿no? Entonces me parece que es fundamental pensar en golpear la puerta al gobierno nacional por la Ruta 11, que tanto pedimos y vemos un siniestro tras otro. Es fundamental también ir a golpear la puerta al gobierno nacional con un buen plan y digamos, una planificación estratégica respecto al puente Santa Fe-Santo Tomé. Recién hablábamos que vos estuviste en Santo Tomé mucho tiempo, claro. Digo, entonces, bueno, qué importante eso, qué importante pensar en interpuertos, ¿no? Qué importante pensar en el puerto de Santa Fe. La continuación del circunvalar. Del circunvalar, la General Paz, la avenida General Paz, digo, la continuación, sí, terminar con eso, porque también eso hace que el cordón verde, ¿sí?, de alguna manera pueda reactivarse y ver las condiciones apropiadas para poder circular, ¿no? Entonces, recién lo charlamos fuera de cámara. ¿Cuánta gente circula, transita, se mueve en el departamento de La Capital porque trabaja en un lugar, porque estudia en otra, porque los chicos van a un lugar, a una escuela o a la universidad? Digo, ¿no? Esa movilidad constante que hay que repensarla y que es una deuda. Ahora, pensando con el parámetro que recién decís y preguntándole en algún momento a candidatos o a candidatas a intendente de Santa Fe, la coincidencia es, no se puede pensar a Santa Fe ciudad aislada, hay que pensarlo metropolitanamente, y ahí es donde el Senado justamente adquiere una importancia
altísima. Totalmente, y un ente del área metropolitano que ha perdido fuerza, ¿no? Que no se ha puesto sobre los temas importantes de agenda, por eso insisto en esta mesa de trabajo con los gobiernos locales, porque hay que armar una agenda común que abone, ¿no?, a la pujanza de un departamento que tiene una proyección, digamos, enorme, ¿no? Pero realmente hay que pensar en el área metropolitana, pensar en los accesos, pensar en las condiciones de las vías en las cuales transitamos, pensar en el sistema de transporte también. Hablábamos con Chuchi y con Daniela el otro día, justamente pensar en una mesa de trabajo sistematizada sobre movilidad, poder pensar desde ese paradigma, ¿no? Y también, obviamente, que está cruzado eso con lo ambiental, ¿no? Está todo entrecruzado. A eso iba, porque el relleno sanitario santafesino es utilizado también por otros lugares, que no es solamente Santa Fe. Exacto, exactamente. Sí, también se viene abordando la temática de los equipos de Maxi Puyaro, que me toca coordinar a los equipos provinciales en los diferentes ejes. Ya hace 16 meses que estamos trabajando en las propuestas, en el plan de gobierno, y justamente la cuestión de la movilidad está dentro de un eje, y también, por supuesto, la cuestión que tiene que ver con residuos, con los GIRSU, que también hay que ponerlos realmente a funcionar, ¿no? ¿Qué se habla con Maxi Puyaro cada vez que se tiene alguna charla en medio de la campaña? Bueno, hablamos de que compartimos un método, hablamos mucho de esto, ¿no? De cómo hacer las cosas. Siempre, la verdad que yo tengo este diálogo todos los días, compartimos cómo nos fue, las recorridas, etcétera. Porque hay un contacto diario. Diario, súper diario, porque además hemos también construido un vínculo a través de la coordinación de los equipos, entonces siempre estuvimos ahí pensando en cuáles son los ejes prioritarios, las problemáticas más urgentes, pero sobre todo acordamos y compartimos esto de que tenemos una manera de hacer muy similar. Es como que nuestro grupo, recién te decía, también fuera de cámara, se ha construido un grupo con un patrimonio humano enorme, pero que también tiene una misma forma de hacer, un método, ¿no? Digo, pensamos en planificar, pensamos en de qué manera hacemos las cosas y cómo lo hacemos, con qué actores estratégicos lo hacemos también. Pensamos hacer las cosas desde las bases, no desde arriba mirando para abajo, desde el territorio. Y también tenemos la gimnasia y la dinámica de rendir cuentas, digo, esto de comunicar lo que estamos haciendo ahora, digo, pero sistemáticamente. Entonces, es una manera de hacer que la compartimos y también obviamente que compartimos en la diaria las problemáticas que nos van transmitiendo los vecinos, las vecinas, las instituciones a diario cuando recorremos las localidades. ¿Es difícil militar este año teniendo en cuenta la crisis social, la crisis económica, que uno va y dice yo estoy militando políticamente? ¿Cuál es el mensaje que se recibe cuando...? Y con Maxi también lo compartimos mucho esto, ¿no? De que estamos en tiempos difíciles. Realmente estamos posicionados ahí. La palabra es difícil, no es hablar de la complejidad, sino hablar de lo difícil, ¿no? De lo difícil, que es otro concepto. Debe ser, calculo que muy difícil llegarle a alguien cuando te dicen no estoy llegando a fin de mes. Pero... también, como contraparte de eso, lo que vemos mucho es que los vecinos, las vecinas, las instituciones, las organizaciones sociales tienen ganas, están motorizadas por hablar, por decir, por ser escuchados. Vemos que en este tiempo no han sido escuchados, que no han podido transmitir a nadie, a referentes, digamos, las problemáticas. Vemos ausencias, vemos que están solos, las instituciones en el territorio de diferentes temáticas, ¿no? Y de diferentes ramas de actividad. ¿Ausencias del Estado específicamente? Ausencia del Estado y ausencias de referencias. Respecto a salud nos dicen las problemáticas respecto al IAPOS, o las problemáticas respecto a la CEPOF, o las problemáticas respecto a discapacidad. ¿Con quién las hablamos? No tenemos gente para hablar. Nadie nos atiende el teléfono. Digo, algo tan básico. Pero ¿eso por qué? Porque no son servidores públicos, no se consideran como tales. Un servidor público, funcionario, está 24/7. Está dispuesto a que si algo le llega un reclamo de otra área a la cual no pertenece, tiene el deber de gestionarlo. Entonces, nos parece que hoy los funcionarios, el senador, el gobernador, los funcionarios del gobierno de la provincia están parados en otra vereda. No sabemos en cuál, digo. Pero no en la vereda de la escucha, no en la vereda del acompañamiento, y digo el acompañamiento básico también, levantar un teléfono y a una institución que la acompañe en algún momento, repreguntarle cómo están, qué están haciendo, cuál es su proyecto para adelante, básico. Ausentes total. ¿Qué rol va a jugar o cómo van a ser
escuchadas o atendidas las pymes en el departamento de la capital? Bueno, es fundamental el trabajo con las pymes. Ahí con Maxi puntualmente tenemos una de las ideas, una de las propuestas que está incluida en el plan de gobierno tiene que ver con el Fondo de Inversión y Desarrollo, que es activarlo porque sabemos que no hay una banca del Estado, que no hay una herramienta financiera y que tiene que ver con el financiamiento productivo en principio, pero también tiene que ver con acompañamientos desde lo técnico. Y también tiene que ver con acompañamientos en formación, en capacitación, en trabajar también cuestiones que tengan que ver con el empleo, el armar una articulación virtuosa con las pymes desde ese lugar, en poder justo, mira, hoy tenemos un espacio de formación, vamos a hacer una actividad respecto a los emprendedores, pero al pasaje del emprendedor a la pyme. Entonces, poder acompañar ese pasaje con herramientas, no solo financieras, obviamente, sino también desde lo técnico, claro, para poder dar sustento y solvencia en algunas cuestiones que a lo mejor no están viendo y que las necesitan para su crecimiento. Y que incluso a lo mejor esos elementos son primeros Exacto. que lo financieros. Exactamente. Entonces, bueno, desde ese lugar me parece que es fundamental. Estamos pensando en muchísimas cuestiones respecto a emprendedores también, ya sea en un centro de emprendedores, en un observatorio para emprendedores y pymes que nos va a poder dar el timing de cómo va su desarrollo, en un registro, que para eso necesitamos que haya un registro masivo para poder nosotros tener la información y tener ese observatorio. En algunas ideas que tienen que ver con acompañar, con estar presente y darle fuerza, esa pujanza, ese desarrollo económico productivo de la región. Se me ocurre pensar o traer un tema que va a ser actual y que es actual y que tiene que ver con el aumento del precio o la tarifa plana de colectivos. En Santa Fe se anunció en los próximos días, pero el transporte público sigue siendo, por colectivo específicamente, sigue siendo el más usado por la gran cantidad de gente. ¿Eso sí, es un tema central, por eso te decía recién que con todos los referentes de las localidades queremos armar esta mesa de trabajo sistemática, que seguramente el ente del área metropolitana tendrá su rol, ¿no? Ahí también para pensar en la movilidad, para pensar en el transporte, para pensar en la prestación, para pensar en las frecuencias, en la cantidad de unidades, en la cantidad de líneas, porque en cada localidad tiene una dinámica diferente, cuáles son los recorridos que realizan. Estábamos el otro día en Sauce Viejo y nos decían que para llegar a tomar el colectivo tenían que caminar 40 cuadras, digo, claro, cuestiones, y con la espera que tiene específicamente esa línea también. Entonces, digo, cuestiones que pasan también en la ciudad de Santa Fe, por supuesto, pero quiero referenciar algunas cuestiones que pasan también en otros lugares y que es una problemática común. Digo, no es una problemática común que es necesario abordar de manera seria y darle un seguimiento. Y quizás en otros puntos urbanos también, digamos, puede calcarse, no digo que ocurra en Rosario, o tal vez sí, en algunos lugares, y quizás tomarse esos patrones. Exacto, y también empezar a pensar, digo, en infraestructuras, en lo urbano, que la provincia también acompañe, ¿no? Que tenga que ver con otros sistemas de movilidad, digamos. Entonces, digo, acompañar desde esos los lugares, el transporte, obviamente, lo que tiene que ver con la prestación del servicio de transporte público, pero también acompañar en infraestructura para dar otras alternativas en términos de la movilidad urbana, Virginia, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Virginia Coudanes con nosotros, precandidata a senadora por el departamento La Capital, bueno, mostrándonos justamente su plataforma electoral y cuál es el camino que está recorriendo hacia, bueno, justamente aspirar a ocupar esa banca en la Cámara Alta santafesina.